Artículo 17. La orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, lo cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con toda razón. Con frecuencia, sin embargo, la fomentan de forma depravada, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que vemos el día de hoy, mis hermanos? Vemos cómo están usando de la libertad como un libertinaje para hacer cualquier cosa. Hombre con hombre, mujer con mujer, entre los dos, revueltos. Pura porquería. Abortar los niños porque no hacemos lo que queramos con nuestro cuerpo. Y todo es los divorcios porque yo merezco ser feliz, porque yo me merezco una segunda oportunidad, porque yo ya no lo amo, porque yo. Y se olvidan de las responsabilidades y de la libertad para hacer el bien, no para hacer el mal. Con tal de que deleite, aunque sea mala, nos dice. Que usan su libertad como pura licencia para hacer cualquier cosa con tal de que deleite, aunque sea mala. Tener relaciones con una mujer y con otra, eso deleita bastante. Pero es malo. Y ahora en estos tiempos a la gente no le importa. Con tal de que deleite. Si yo siento a gusto, si tú eres feliz, esas son las excusas que nos damos. Porque tú sientes a gusto, porque tú eres feliz, entonces hazlo. Tú mereces ser feliz. No, así no trabaja la libertad. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en mano de su propia decisión. Sirácides 14. Para que así busquen espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior como la doctrinalización del LGTB, no impulsado por eso, o de la manera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente con la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. O sea que la libertad es para hacer el bien, jamás para hacer el mal. No tenemos la libertad de hacer el mal, en el sentido de que todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Eso lo dice San Pablo. La libertad humana, herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que haya observado. Segunda de Corintios 5:10. Por eso les digo, podemos hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene porque tenemos que estar ante el tribunal de Dios. El misterio de la muerte, artículo 18. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreducible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá, que surge ineluctablemente del corazón humano.
O sea que Dios nos creó para la eternidad. Dios nos creó para vivir eternamente con Dios, con Él. Valga la redundancia. Pero el hombre con el pecado se ha alejado de esa eternidad, pero quedó esa semilla a la eternidad. Y por eso es de que a la hora de la muerte todos son cristianos. No sé si se han fijado, pero a la hora de un susto de muerte, oh Jesús, todo mundo se acuerda de Jesús. A la hora de la muerte todos tenemos miedo a la muerte, poco o mucha, todos la tenemos. Yo lo experimentaba hoy, venimos en un avión, hubo una turbulencia bastante fuerte, no pudo aterrizar, tuvo que levantarse. Y ese miedito de la muerte siempre está. Aunque uno diga, Señor, yo te entrego mi vida está en tus manos, tú dispón de ella. Pero al fin de cuentas ahí está. ¿Por qué? ¿Porque es un pavor que nos domina? No. ¿Porque tenemos miedo como el mundo lo tiene a la muerte? No. Pero la semilla de la eternidad ahí está. Entonces ese como instinto de preservar la vida siempre se encuentra ahí. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado, Sabiduría 1:13, Sabiduría 2:23 al 24, Romanos 5:21, Romanos 6:23, Santiago 1:15. Será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituye al hombre en la salvación perdida por el pecado. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con la total plenitud de su ser a la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Primera de Corintios 15, 56 al 57. Para todo hombre que reflexione, la fe apoyada en sólidos argumentos responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el hombre, sobre el destino futuro del hombre, y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida eterna. Aquí me llama la atención mucho lo que dice. Para todo hombre que reflexione, la fe apoyada en sólidos argumentos. Esta parte me encanta. Porque tanta gente, la Biblia no es para argumentar. La fe no es para pelear. La fe tiene que estar con sólidos argumentos. Y no cualquier argumento. Con sólidos argumentos. No tener una fe hueca. ¿Cuánta gente, narcotraficantes y fe a la Virgen María? Muy devotos a la Virgen María. En mi pueblo está uno que le dicen el abuelo. Y el 12 de diciembre es uno de los narcos más grandes de Michoacán. Asesino hasta más no poder. Pero el 12 de diciembre ahí está en misa, vestidito de San Juan Dieguito. ¿De qué sirve esa fe hueca? De nada. La fe tiene que estar con sólidos argumentos. La fe de nosotros tiene que tener conocimiento, tiene que tener base. Si no es una fe hueca que nomás hace ruido. ¿Cuánta gente va a las posadas? Van a las quinceañeras y no se emborrachan después de la quinceañera. Un día antes del matrimonio se emborrachan. Entonces, por un lado, dicen tener fe, pero por otro lado, viven como paganos por falta de conocimiento. Por falta de fe, porque no hay argumentos sólidos. Solamente hay una creencia hueca que no les causa ningún efecto en su vida. Artículo 19. Formas y raíces del ateísmo. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir
que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy día se desentienden del todo de esta íntima y vital comunión con Dios, o la niegan en forma explícita. Este es ateísmo, uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo, y debe ser examinado con toda atención. La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que reputa como inútil el propio planteamiento de la cuestión. Muchos, rebasando indebidamente los límites sobre esta base puramente científica o, por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más a lo que parece la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo, o con adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. A veces la gente dice, si Dios existiera, ¿por qué me violaron cuando era niña o niño? Si Dios existiera, ¿por qué murió mi madre? Si Dios existiera, por esto y por otro y por otro. El hecho que te suceda un mal no significa que Dios no existe. El hecho que no suceda un mal significa que también el diablo existe y hace mal. Dios nos da la libertad a todos para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Dónde estaba Dios cuando me violaron? Ahí, llorando y sufriendo contigo. Ahí estaba Dios. Para los que ya somos más adultos, ¿dónde estaba Dios cuando mi madre se enfermó? Bla, bla, bla. ¿Dónde estabas tú en Dios? Que le echas la culpa a Dios y no entiendes los designios de Dios. No es dónde estaba Dios, es dónde estabas tú. ¿O acaso hay una persona eterna que no va a morir? ¿Dónde estabas tú? Eterna me refiero aquí en la materia, ¿eh? No hay. Todos vamos a morir en este cuerpo. Entonces, ¿por qué enojarse con Dios porque se te murió un ser querido? ¡Qué soberbia tan grande! Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad, porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias cosas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones y, ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. O sea que el ateísmo no es por una sola razón, sino son varias razones. Y aunque ellos tienen su culpa,
también nosotros los católicos, los cristianos lo tenemos, porque no hemos sabido dar un testimonio, porque no hemos sabido responder a sus preguntas. Y si son nuestros hijos los ateos, más, porque no fuimos suficientemente padres para transmitir la fe. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo puede tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado en el genuino rostro de Dios y de la religión. O sea que nosotros con nuestros malos testimonios, con nuestra mala forma de vida, hemos velado en vez de revelar a Dios en nuestras vidas, y de eso también nosotros seremos culpables. Al menos yo sé que tengo, en inglés decimos my fair share, yo tengo mi parte grande en esta culpa, porque fallamos constantemente. Que Dios nos dé la gracia de continuar y de no juzgar al ateo tanto, porque muchas veces el error es nuestro. Ahora lo vemos en nuestros líderes católicos. Mucha gente se está yendo, y sí, serán culpables de ello, pero más serán nuestros líderes que no están dando un buen testimonio. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.